Como bien nos decía Polara, cuando le preguntábamos qué era lo feo de la inteligencia artificial en estos últimos días, y hablaba de la falta de regulación y del riesgo en que se encuentran las infancias cuando las consumen sin límites. Y es un tema que está presente en las conversaciones de todas las familias hoy. Cómo el acceso a las plataformas digitales se convierte en un instrumento para construir felicidad, conocimiento, recreación y cómo evitamos que no sea un arma de destrucción. Con estas preguntas recibo y le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe hoy a Josefina Vázquez Mota, ex senadora de la República, ex secretaria de Educación Pública, que se ha dedicado en los últimos meses profundamente a este tema. Josefina, bienvenida al programa. Muy querida Ivonne, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para saludar a todas y todos quienes nos acompañan, desearles lo mejor. Y parte de este deseo de lo mejor es justamente cobrar conciencia de lo que las redes sociales están afectando la vida, lo voy a decir con gran responsabilidad, de millones de niñas, niños y adolescentes. Y lo digo de esta manera no por satanizar a las redes sociales ni a la tecnología, sino porque justamente es la falta de protección, de conocimiento y por otro lado el confort lo que los enfrenta hoy a infiernos pues inimaginables. En estos meses recientes, como bien lo señalabas, he estado frente a 100,000 niñas, niños y adolescentes de manera presencial. He escuchado sus historias de vida, es decir, nadie me las ha contado, ellas y ellos. Y cuando escuchas a una pequeñita de 9 años de edad decir, yo tengo un poliamor, y con esa inocencia y esa transparencia te dice, a ver, todas las tardes, pues mi mamá sale a trabajar, me deja la compu abierta con internet, tengo un grupo de amigos de 50 años y más, que me dicen, quítate todo, pégate a la pantalla porque te vamos a acariciar, y ellos son mi poliamor. Y esto es apenas el principio Terrible. de todas estas realidades que podemos hablar, la adicción a los videojuegos. Pues evidentemente en México se agrava la situación con el reclutamiento del crimen organizado a través de las redes sociales, que Redime estima que son cerca de 50,000 niñas, niños y adolescentes cada año reclutados hoy ya principalmente por plataformas como TikTok, por videojuegos como Roblox. Ayer justo leí el caso de una niña en Ecatepec de 9, 10 años de edad que a través de Roblox es engañada, la hacen ir a un parque y la secuestran en ese parque. Y como estas realidades, querida Ivonne, son las que he escuchado a lo largo de prácticamente cada día de este 2025. Entonces, pues con los papás y les pregunto, ¿a partir de qué edad les ponen el primer celular enfrente? La respuesta es unánime, casi del 100%, a los 3 meses de edad. Y a los 3 meses de edad, pues ese pequeño bebé, ese ser humano que tiene un cerebro para conectarse perfecto en todas sus neuronas, no sabe que eso es un celular, pero su cerebro sí. Y empieza a generar esa dopamina que más tarde se convertirá en estas adicciones que hoy vivimos los adultos y que hoy también, por vez primera en la historia de la humanidad, viven esta adicción millones de niñas, niños y adolescentes. Josefina Vázquez Mota, has estudiado muchísimo lo que son las consecuencias de esta falta de concentración, no solo en las nuevas generaciones, sino también en nosotros por estar conectados a este aparato, pero también esa experiencia tan rica de conversar con niños, con padres, con maestros, y queremos aprovecharla hoy para que nos comentes ¿qué has visto, qué has aprendido de lo que se necesita hacer? Entiendo, por ejemplo, que acompañaste mucho la iniciativa en Querétaro para dejar de llevar el celular o al menos dejar de usarlo durante la escuela, las horas escolares de los niños. ¿Qué más podemos hacer? Efectivamente,
Pues hay más de 70 países en el mundo que están o ya han prohibido prácticamente el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, y estoy hablando de los países más avanzados del mundo. En México hay que ubicar la realidad que enfrentamos. Prácticamente 9 de cada 10 niñas y niños tienen acceso a Internet sin protección, la gran mayoría de ellas y ellos, y a partir de los 6 años de edad el 75% ya es un cibernauta, es decir, ya vive en una plataforma. Somos nosotros los adultos quienes los metemos a esta adicción, insisto, por ignorancia o por confort, por comodidad. Yo digo, cuando les das este chupón digital, los desconectas de la vida, porque evidentemente ya no los escuchas, pero ellos tampoco te escuchan a ti. Tú los bloqueas a esa edad y ellos te bloquearán más tarde. ¿Qué hay que hacer? Primero, padres de familia, todo empieza en la familia, no se trata de culpabilizar a nadie, de entender que somos parte de otra generación, retrasar, entregar el uso de pantallas lo más tanto tiempo cuanto sea posible. En Australia se acaba de aprobar una ley, ahí sí hay una prohibición total. Total. Nadie menor de 16 años puede tener acceso a ninguna plataforma, y el Parlamento Europeo acaba de aprobar por una enorme mayoría de votos que leyes similares se adopten prácticamente en toda la Unión Europea, porque las consecuencias son la ansiedad, el miedo, la depresión. Es la generación en la historia de toda la humanidad que se declara sentirse más sola, que viven con ansiedad, con angustia, con miedo. Cuando yo pregunto en esos grupos de 700, 800 alumnos, ¿cuántos de ellos conocen a alguien que se autolastima, que se hace cortes? El 90-95% levanta sus brazos, y puedo ver muchas de esas heridas. La pornografía los empieza a buscar a los 6, 7, 8 años de edad, de acuerdo a Save the Children, y a los 12 años de edad prácticamente ya casi todas y todos lo están consumiendo, lo que ellos dicen porno, que es brutalmente violento. Así que usar controles parentales se vuelve fundamental. Mamás, papás, abuelitos, hay controles parentales que nos ayudan justamente, pues, para que no puedan acceder a estas páginas, o nos dan anuncios y alertas si la pornografía a un desconocido quiere entrar a sus plataformas. Los videojuegos también tienen rango de edad. Juegos como Roblox, por mencionar solo uno, pero no es el único, son sumamente peligrosos si no se juegan con controles en las edades adecuadas. Incluso Roblox tiene, para quienes se van metiendo, primero hablan con extraños. El 84% de estos 100,000 niñas, niños, adolescentes, en la encuesta que les pregunto, 84 de cada 100 hablan con extraños. Y yo les digo a los papás, a ver, en la noche metemos candado, hay quienes hasta tienen cámaras en sus casas, pero esos extraños con los que van a dormir en su celular o en su tablet no tocan el timbre, no los vemos cruzar la puerta, pero son pederastas o son criminales. Así que otra recomendación muy clara, junto a los controles parentales, la educación en civismo digital, el retraso en el uso de pantallas, la prevención sobre los riesgos, es que nadie vaya a dormir con estos dispositivos a sus cuartos, que se cargan en el cuarto de los papás y al día siguiente se los entregamos con límites, límites de uso, con cuidados, como cuanto antes te decían, no hables en la calle con extraños. Si te sientes incómodo con alguien, ven y dime. Es decir, esas reglas aplican evidentemente en el mundo digital, Claro. y hay que preguntarnos sobre todo quién es nuestro hijo o nuestra hija, si es el bullying de la escuela, si es la víctima o es aquel que decide no intervenir, porque somos, aparte, querida Ivonne, el primer lugar del mundo en ciberbullying y en ciberacoso escolar. Todos los días, 7 de cada 10 niñas y niños sufren este ciberacoso que destruye su autoestima, su vida, sus sueños, y que realmente pues los mete a una dinámica de sufrimiento impensable o inimaginable. Estas son parte de las realidades que estamos enfrentando, y a raíz de esto quiero pues aprovechar este espacio tan valioso como otorgas. He publicado recientemente un libro Exacto, eso te iba a preguntar cuyo, porque te vimos en la sí, FIL y quienes estén así interesados es. en el tema pueden acceder a esta publicación. Cuéntanos. Es una publicación muy accesible. Quiero agradecerle a Chovi Landeros, que hizo un prólogo hermosísimo, lleno de amor,
y también de una guía de protección, porque se trata de proteger y salvar vidas, ¿eh? Y no estoy siendo exagerada cuando afirmo esto. He regresado a escuelas donde ya estuve dando alguna plática y había una niñita que estaba sentada ahí y hoy ya no está porque un pederasta la engañó, se la llevó a otro estado y ahí la mató, la calcinó, la mutiló de 15 años de edad. Entonces lo que quiero decir es que estamos hablando de hechos reales que están en nuestro lado y tenemos el poder de actuar y el deber de hacerlo. El libro se llama Mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame, te necesito, y con la gran y buenísima noticia que ya se puede encontrar pues por vía digital y también una red de librerías muy importante en México que lleva un nombre pues de un hombre hindú que cambió la historia de su país y le dio la libertad. Ya también en estas librerías lo podemos encontrar. Mamá, papá, ayuda, me hiciste adicto, ayúdame, te necesito. Tiene muchas ilustraciones que deja muy claro estas realidades, que es para que lo lean los padres, los abuelitos, los profesores, pero también se puede leer en familia y vienen controles parentales, recomendaciones, a qué asociaciones acudir, cómo pedir ayuda, cómo prevenir. Así de que para mí pues será una gran aportación y una gran ayuda que podamos acompañarnos en la lectura de este libro que, insisto, tiene propósito de proteger y salvar la vida de quienes más amamos. Esto es muy importante para los padres, para las madres, para los tíos, las madrinas, los abuelos que estén interesados en este tema, los hermanos, y acercarnos. Pero también el Estado puede hacer algo. Y tú has sido legisladora, secretaria de Educación, con esa experiencia, diputada, senadora. ¿Qué debería? Y hay muchas iniciativas ahí pendientes esperando que se le ponga jerarquía, que se le ponga prioridad a este tema en el Congreso mexicano. ¿Qué temas deberían legislarse y cómo, Josefina Vázquez Mota, aprovechando los últimos minutos de nuestra conversación? Pues mira, muy rápidamente, partir del principio de que las niñas y los niños no tienen partido, tienen derechos, y que en esta agenda debe haber un diálogo permanente y una construcción de acuerdos urgentes. Estamos frente a una emergencia nacional. Los intentos de suicidios de 16, 17 años han crecido 600% en nuestro país. Los intentos de suicidio y Así la es. desaparición de niñas y niños ha crecido brutalmente. La legislación tiene que ser una legislación de avanzada. Ya tenemos referentes y políticas públicas desde todos los órdenes de gobierno. Evidentemente, la ley Curi es un primer paso valiosísimo que podemos retomar y pues, de entrada, pues la prohibición de estos teléfonos inteligentes, la ayuda a los profesores que luego la pasan muy mal en las escuelas y que tenemos que acompañarlos de manera decidida, y el involucramiento de los padres de familia, pero las políticas públicas de acompañamiento a la familia, de protección a niñas, niños y adolescentes, los centros de ayuda, particularmente ayuda psicológica, incluso psiquiátrica. Cuando yo hablo de ciberbullying en las escuelas, veo cómo salen llorando a los baños o cómo se abrazan como para consolarse a sí mismos. Así que la tarea es gigantesca, pero también quiero decir que ese cerebro hasta los 25 años de edad puede volver a crecer, tener empatía, control de los instintos, si hacemos lo correcto. Después de los 25, 26 años, ya ese ser humano y ese cerebro la va a pasar muy mal en su vida. Así de que hagamos urgentemente lo que nos corresponde, por encima de los partidos, por encima de las diferencias, porque es la generación con la que tenemos una enorme deuda. ¿Y cómo podríamos hablar de paz o de anhelos de paz si se está destruyendo en el peor de los infiernos? Por supuesto que sí, vamos a estar muy atentos, esperando que el Congreso tome cartas en el asunto. Josefina Vázquez Mota, ex legisladora, ex secretaria de Educación Pública, atenta hoy a estos temas, muy, muy involucrada. Repetirnos, por favor, el nombre del libro, pero también alguna institución, organización donde podría recurrir hoy mismo una madre, un padre que nos escuche y que quiere mayor orientación, por favor. Totalmente de acuerdo. El libro se titula Mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame,
Te necesito, y les recomiendo urgentemente bajar una aplicación que se llama Te Protejo, que es gratuita, donde anónimamente, aparte de tener muchísima información sobre todas estas realidades, pueden denunciar si se subió la foto o el video del cuerpo desnudo, de las partes íntimas de sus hijas, de sus hijos, o ellos o ellas por pues una decisión equivocada la han subido a las redes sociales, y ahí los van a ayudar a que se baje porque está conectada a muchísimas bases de datos del mundo. Puede hacerse anónimamente, y esto sin duda va a ayudar y aliviar el dolor de miles de niñas y niños que le están pasando fatal con esas imágenes que están en redes sociales donde viven miles de millones de personas. Te Protejo es una aplicación gratuita que todos debiésemos tener en nuestros celulares, en nuestras tablets, y evidentemente hablar de ello urgentemente con las niñas y los niños. Y ojalá pasemos una fiesta de Año Nuevo sin dispositivos electrónicos en las mesas, para volvernos a ver, para volver a escuchar nuestra voz y para volvernos a hablar. Es un Hay buen que recobrar ejercicio, me el valor gusta. de la palabra. Me gusta ese Sí, ejercicio que nos dejas, ese desafío. Celebremos sin celular, solo para tomarnos la foto y continuar conversando, pero eso, la atención hacia la mirada y las palabras de quienes nos rodean, de quienes son nuestros seres amados. Me gusta tu desafío. hagámoslo, mi querida Ivonne. Creo que la vamos a pasar increíble porque las pantallas no tienen el algoritmo del amor. No sienten las voces, ni dicen te creo, ni abrazan, pero nosotros sí. Y esa es la mejor respuesta que podemos tener. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en primera emisión de Imagen Informativa. Josefina Vázquez Mota, estaremos pendiente de la evolución de esta conversación que a todos nos importa. Un abrazo muy fuerte. Feliz 2026. Hasta pronto. Hasta pronto.